Nos acompaña nuestro amigo Matías Díaz Gurimilla, poeta, dramaturgo, escritor, que nos viene a contar de su proyecto de dos audiolibros que están basados en sus poemarios, dos poemas verdes y uno aguachento, y Volverse Señor, que en alguna oportunidad tuvimos la suerte y el privilegio de conocer parte de aquello en la biblioteca pública y en otros escenarios de Calbuco. Lo acompaña el profesor de música, don Juan Guerrero Mancilla, que es un poco el productor de este tema. Así que, Juan, muy buenos días. Matías también, bienvenido una vez más. Y qué bueno que siempre estés en la práctica de la frescura literaria, ¿cierto? El verso que le hace también al alma y a la dignidad de las personas. Así que cuéntanos de tu proyecto, o no sé si Juan va a comentar. Bueno, buenos días, don Eduardo. Buenos días a todas las personas que nos están oyendo. Muchas gracias por darnos el espacio para poder hablar de nuestro proyecto. Y qué bonita palabra, la última que usó, la poesía en relación con la dignidad de las personas. Dignidad, una palabra que hoy en día es tan importante que no tenemos que olvidar y por la que tenemos que estar constantemente peleando. Hoy día nosotros estamos acá para contarle a la comunidad de dos audiolibros que hemos estado trabajando durante el último año. Los dos están basados en mis dos poemarios. Yo he publicado dos libros de poesía, dos poemas verdes y un aguachento, y Volverse Señor. Ambos, como usted bien dijo, fueron presentados el año pasado en la biblioteca de nuestra ciudad. Y luego de que acabó el proceso de promoción del libro físico, me pregunté qué más podía hacer con los poemarios para que no se quedaran ahí durmiendo en el catálogo de la biblioteca. Y se me ocurrió esta idea de llevarlos a sonido y experimentar con las plataformas de streaming que hoy día están tan de moda, con Spotify, YouTube, Apple, etcétera. Y ahí fue que me acordé de mi buen amigo Juan, quien es músico y productor, y le propuse que convirtiéramos estos poemas a audiolibros. Eso quiere decir a lecturas dramatizadas con un elemento teatral y también con un elemento sonoro, para darle otra interpretación al poema y otra vida al poema, porque una vez que se acaban las copias físicas de los libros, después es difícil encontrar los textos, entonces ahora van a estar ahí en internet para siempre. Nosotros empezamos a trabajar este proyecto en noviembre del año pasado con nuestras primeras reuniones creativas, luego hicimos la grabación y luego vino el proceso de postproducción, que es donde Juan hizo su magia. ¿Hay una temática nueva en esta producción? ¿O ustedes ya conocían algo, Juan, de esto de los audiolibros, que yo creo que va a ser bastante novedoso, al menos para nuestra comunidad, y que lo van a hacer a través de las redes sociales para muchas personas? Sí, de hecho, yo mi trabajo de producción anteriormente lo había realizado solo con bandas, con grupos musicales, y ahora fue la primera vez que tuve que trabajar con poesía así sola, como audiolibro, ese formato es nuevo para mí. Entonces fue una experiencia nueva y creo que logramos un buen resultado con Matías. Ya, y esta producción, digamos, ¿cuándo va a estar como ya andando, ¿cierto? Por las calles, por los oídos, por la vista de la ciudadanía. Bueno, anoche, de hecho, liberamos un adelanto de cada uno de los audiolibros. Ya está disponible en internet un poema de cada poemario y el cuerpo de trabajo completo va a estar disponible el viernes 15 de septiembre para la escucha gratuita y también en los servicios de pago de streaming. Correcto. Y entonces, en esa oportunidad, ¿cierto? La comunidad, ¿cierto? La ciudadanía, los jóvenes, los adultos mayores y toda la gente que quiera va a tener disponible esta bonita forma, ¿cierto? De extender la poesía hacia otros, y llegar a otros sectores, porque tal como tú dices, los libros de los escritores jóvenes o en este tiempo son limitados, son libros exclusivos, porque lo vamos a encontrar solamente en el que lo tiene, y no va a estar, así que esta es una forma de extenderlo, ¿verdad? Sí, la idea que nosotros teníamos era repensar la poesía, porque entendemos siempre la poesía y la literatura en general como algo necesariamente ligado al papel y al físico. Entonces nosotros queríamos e intentamos pensar de qué otra forma podemos hacer poesía y cómo es nuestra responsabilidad como artistas de hacer que nuestro trabajo conecte con la mayor cantidad de personas posible. Y de ahí, en esta sociedad que
que está tan conectada al sonido siempre, que siempre estamos con los audífonos puestos, se nos ocurrió hacer este link entre lo sonoro y lo poético. Entonces esto nace de nuestra inquietud de cómo hacer que nuestro trabajo salga de un círculo exclusivo de personas, que es el círculo acotado que va a las bibliotecas, y pueda llegar a más personas. Porque creo yo, no sé si están de acuerdo, que es responsabilidad de los artistas hacer que las personas lleguen a nuestro trabajo. No tanto viceversa, sino que nosotros tenemos que encontrar las formas de hacer llegar nuestro trabajo a la comunidad. También es muy importante, ¿cierto? En los medios de comunicación radiales también podemos, ¿cierto? Hacer más extensivo este tipo de trabajo. Sí, y debo agregar que el trabajo de Juan fue fundamental, porque yo lo que hago es que escribo y leo nada más. Pero Juan fue finalmente el que armó el audiolibro y estuvo pensando cómo agregar los efectos sonoros. Cuéntanos, cómo fue eso de hacer encajar la voz de la poesía con los otros sonidos? Sí, y quería referirme a eso, porque el tema de la producción de audio o musical, puede ser también, yo siempre lo trabajo desde dos áreas, desde el área técnica y desde el área artística. Entonces, desde lo técnico, tomé decisiones, por ejemplo, qué micrófono ocupar, qué nivel tener para la voz, porque muchas veces la voz en la poesía tiene muchos matices. Puede ser una voz susurrada y cambiar de golpe a una voz gritada, y tener cambios bruscos. Entonces hay que tener ahí el nivel de audio adecuado para que se escuche bien la voz, no sature el micrófono, etcétera, etcétera. O sea, y muchas de las tomas que hicimos en el libro fueron las primeras tomas. Entonces fue como que quedó la sensación ahí muy, muy de piel. Como que no fue algo que se repetimos, repetimos. De repente cuando trabajo con música, sí, vamos, el cantante repite una voz que va a desafinar, pero aquí no, aquí es como que queda la voz natural, entonces es como bien cercano y bien, no sé cómo decirlo, original, quizás por decirlo de alguna forma. Entonces, también como dice Matías, por una parte está la voz y también están los efectos de audio que acompañan un poco y que conviven con la voz misma. Entonces, por ejemplo, en algunos relatos como El Chiquero, que habla sobre la vida en el campo, hay mucho sonido ambiental, sonido de animales que acompañan en la poesía. Entonces, todo eso tiene que lograr que se genere el ambiente y uno se pueda sentirse inmerso en ese lugar. Entonces, hay que lograr eso, y esa es la parte artística, como lograr que uno se meta, como ver una película, pero escucharlo con los oídos solamente. Claro, Entonces, como audio, por algo se llama el audiolibro. Juan, esta situación que ustedes están haciendo, ¿dónde lo podemos escuchar? Porque dice que ya liberaron, ¿cierto? ¿En qué página lo podemos buscar? ¿Por Facebook, por streaming? Por streaming pueden ya buscarlo en Spotify, en Apple, después va a estar disponible en Tidal y en todas las plataformas de streaming, y también en YouTube, está para escucha gratuita. Y la idea es que las personas puedan tener esta experiencia inmersiva, de construir el significado poético a partir de la palabra, pero también de lo ambiental, del trabajo sonoro. Claro. ¿Qué otros proyectos tienen bueno, este es un proyecto nuevo que todavía está en ciernes, ¿cierto? Que va recién a debutar el 15 de septiembre, pero de repente uno en el entretanto está trabajando y está como le están haciendo chispas de otras cosas que a lo mejor adosadas a lo mismo. También hago recuerdo de tu libro, ¿cierto? ¿Cómo se llama tu La libro? trilogía del pop. La trilogía del pop, ¿cierto? Entonces, ¿qué otros proyectitos tienen, Juan o Matías? sí, estoy trabajando al mismo tiempo que hice lo de Matías, estoy trabajando con otro músico de Calbuco que se llama David, su nombre artístico es Síndrome TNB, y estamos preparando una fecha, una presentación ahora en septiembre, una el 22 en la Plaza Chile, asociada a la Casa de la Cultura, y después una en octubre, la primera semana, en la librería Comparte Letras. Están preparando ahí un show de música, los dos. Ahí en la comparte letra me imagino que siempre le brinda los espacios, ¿cierto? Para todos los escritores y pintores y otros artistas de Calbuco. ¿Tú, Matías, qué otro proyecto? Por mi parte estoy trabajando con la compañía de teatro Surazo y estamos ya finalizando nuestro primer montaje que esperamos presentar al público en noviembre. Eh,
Y actualmente mis esfuerzos están totalmente enfocados ahí. Ahí estoy trabajando como dramaturgo y también como actor. Claro, en literatura de repente uno piensa que escritor, poeta y dramaturgo son una misma cosa, ¿cierto? Porque tienen en el fondo la literatura, pero son cosas distintas. Son matices distintos, son enfoques distintos. Claro. ¿Tú qué te sientes más, escritor, poeta o dramaturgo? ¿Cuál es lo que más te acomoda? Yo creo que lo que se me da más fácil es ser dramaturgo. Ya. Es lo que me fluye más fácil. El pensar las acciones y así. ¿Pero como actor o como guionista solamente? No, como guionista todo el tiempo. Ya. El hecho de actuar es una cosa fortuita, que hay que hacerlo para que se vea el texto, tenemos que ser actores. Exacto. Pero lo que me acomoda y lo que soy talentoso es en la escritura. Claro. Juan, este trabajo del audiolibro, el autor es el que recita los poemas. Sí. Ya. Vendría siendo el actor. El actor principal. Sí, fue toda una experiencia grabarlo. Yo me acuerdo que era una mañana lluviosa como esta, nos encerramos toda la mañana a grabar. Yo estaba enfermo, apenas podía hablar y fue catártico también. Sí. Fue catártico. Porque también nos llevó a esta reflexión de por qué en este lugar del mundo escribimos así y por qué en este lugar del mundo resuenan este tipo de sonidos, porque siempre desde este lugar del mundo estamos volviendo a la naturaleza y demás. Te hago una pregunta, bueno, ya parece que en una primera oportunidad que estuviste en la radio igual te lo pregunté, pero siempre es novedoso volver a reeditar las frases, las ideas. Dos poemas, Verde y uno Aguachento, ¿por qué ese título? Porque son 3 poemas y los 2 primeros yo los veo como comillas verdes porque tienen su base de metáfora en la naturaleza y el último lo veo como aguachento, como un poema que no tiene color, porque sale de esa relación con la naturaleza y es un sujeto que migra y empieza a hacer metáforas con la ciudad. Y para mí el campo vendría siendo lo verde y la ciudad vendría siendo lo incoloro o lo aguachento. ¿Y Volverse Señor? Volverse Señor es la continuación de 2 poemas verdes y un aguachento y es la misma voz poética que en el primer libro narra su infancia y su adolescencia y en Volverse Señor ya narra la adultez y el impacto que significa volverse adulto de la sociedad contemporánea. Correcto. Mira, estas son todas vivencias personales, ¿verdad? No. No ha estado precisamente en el escenario. No, es ficción. Está ese mal entendimiento, esa concepción de que los poetas siempre escribimos de nuestra vida, lo cual no es así, ¿no? La poesía no es autobiográfica, es ficción, exacto, aunque esté inspirada en tu vivencia. Entonces no son necesariamente autobiográficos, pero sí tienen que ver mucho con las cosas que yo he visto y de allí yo tomo la inspiración para escribirlo en texto. No sé cómo lo enfrentas tú siempre eres autobiográfico cuando haces tu música. Sí, bueno. Pero estas son decisiones igual, uno decide exponerse o no exponerse. Claro. Es un riesgo igual. Pero no, yo lo veo, todos los poemas son universos muy especiales. Algunos hablan sobre la soledad, son muy introspectivos, otros hablan sobre la relación que uno tiene con otras personas, con los padres, con la mamá, con los papás, etcétera, etcétera. Otros hablan sobre la generación de nosotros, como millennials, claro, de alguna forma. Entonces, y el Volverse Señor para mí es especial porque no solamente es escuchar la voz, sino que también hay espacio para el silencio, para uno, en ese espacio que da la poesía, para que uno pueda construir también su propia poesía. Entonces eso es bien bueno, como que te anima a tú también ser parte de la obra. Entonces, es bien bonito. Sí, porque en el Volverse Señor lo que es peculiar es que ya yo recito el poema y suena y todos los poemas terminan de la misma forma, con una pregunta al oyente. ¿De qué manera tú vives esto? Piénsalo en el siguiente silencio. Cada track tiene un medio minuto de silencio para que el espectador piense su propio poema, entre comillas, y después sigue el siguiente. Correcto. A ambos artistas le pregunto algo que es casi cotidiano, que la gente se lo imagina. En la creación, ¿cuánto espacio ocupa el trabajo y la inspiración? A veces puede ser un chispazo, si no, te puede estar un año ahí cabeceándote la cosa. Como que igual hay que tomar decisiones, hay que decir, ya hasta aquí puedo hacer y lo doy más, o tener
el lujo de darte un año para pensarlo. En realidad, yo creo que mientras más rápido salgan las cosas, a veces es mejor, porque así, no sé, puedes pensar ya en cómo hacer que eso crezca. Es como plantar una semilla, al final, como que uno es como esa energía como abstracta, como irracional un poco, pero después eso tú tienes que levantarlo para hacer que tenga forma, como una escultura, y darle los detalles, entonces como que hay que invertir harto tiempo en un arte. Hay que trabajar esa semillita, ¿cierto? Sí. Para mí también es más trabajo que inspiración. La inspiración es un momento que uno no controla, pero después la obra artística toma forma en un proceso de trabajo que no tiene tanto que ver con la inspiración, sino que es más racional, creo yo. Y yo creo que uno siempre está trabajando como artista, aunque uno no esté en el estudio escribiendo, uno siempre, mientras va viviendo, está como recolectando material, y eso también es trabajo. Y de repente, de tanto recolectar material, llega un estímulo y dices, aquí hay algo. Y en ese momento ocurre la inspiración. Pero después de eso, viene un trabajo manual, pesado, doloroso, que es la parte del trabajo artístico propiamente tal. ¿Le ha pasado que en esto de la inspiración, del chispazo que dicen ustedes, de repente lo dejan olvidado y en un día cualquiera lo encuentran y dicen, va, y esto lo escribí yo, o esto lo musicalicé yo, sí, y puedo continuarlo, o la verdad que mejor lo voy a esconder, que quede ahí escondido? Sí, pues sí pasa mucho. Y por eso es importante siempre tener algo ahí para anotar, o tener, ahora el celular está siempre en la mano, entonces grabar y listo, y ahí saltaste algo. Y de repente eso se puede convertir en una canción, se puede convertir en un poema, en una película, de lo que sea. Hay que estar abierto a esa posibilidad, igual una disposición a ser creativo. A mí también me pasa, y yo creo, al menos en la literatura, que es muy importante dejar pasar el tiempo. Que uno escribe una versión del texto y es fundamental dejar el texto botado harto tiempo y después volverlo. Porque en el momento de la inspiración uno encuentra que todo es maravilloso, porque entra en ese estado mental irracional. Pero después uno necesita que las cosas se enfríen para ver cómo uno lo puede mejorar. Bueno, estamos conversando entonces con Juan Guerrero Mancilla, profesor de música, y el poeta, escritor y dramaturgo Matías Díaz. Jóvenes, les quiero agradecer una vez más, ¿cierto?, que vengan a la radio como artistas calbucanos. Acá tienen todo su espacio, los días sábados al menos en Tribuna del Pueblo. Así que los micrófonos para que expresen lo que ustedes quieran en esta mañana en que tenemos una gran audiencia en nuestro programa. Gracias por este espacio, y para mí hacer arte aquí en Calbuco es una forma de crear identidad, y espero que más personas participen de esta creación artística en el futuro también. María. Yo también agradezco el espacio e invito a toda la comunidad entonces a estar atento a nuestro lanzamiento de nuestros audiolibros, 2 poemas verdes y una aguachenta y Volverse Señor, que ya tienen algunos adelantos en Spotify, YouTube y los demás servicios de streaming, y que van a estar disponibles de forma completa el próximo viernes 15 de septiembre.